Esta preciosa mañana, Dios los bendiga, bienvenidos todos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían, podemos venir y podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos sentir que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y la Biblia dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un saludo especial para nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio. Dios los bendiga allá en Paz del Río. Hermana Mayerlis, a mi hermanita Gilma Reyes, Dios la bendiga. Edith, Dios la bendiga también. Y cada uno de los que nos siguen dentro y fuera de nuestro país, nuestra hermana Maribén allá en México, las bendecimos, siempre están ahí pendientes de la transmisión. Eso nos alegra saber que hay personas que están lejos, que quisieran estar cerca, y hay personas que están cerca, que quisieran estar lejos. Pero lo bonito del dispositivo es, como salió por ahí en alguna ocasión, estos dispositivos a los que están lejos los acerca, y a los que están cerca los aleja. Ya no ve uno las familias reunidas a la mesa para compartir algo bonito, sino que cada cual con su dispositivo mirando a ver quién escribió. Eso es terrible. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de la palabra del Señor. Todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, que el libro de Apocalipsis se le llama el libro de la revelación, que es un libro escatológico y nos habla de las cosas que son, pero también nos habla de las cosas que serán. Y cuando el Señor viene a Juan, se presentó y él le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No estaba hablando cualquier persona o un ángel o Juan estaba disvariando, no. Se presenta el Señor para decirle: yo soy, ¿no es cierto? Estaba leyendo el versículo 8, el versículo 10, vuelve y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dije versículo 10 del capítulo 1, por si acaso. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran las iglesias que se estaban moviendo en ese tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 70 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya estaba casi en el año 100. Se habían establecido estas iglesias en los diferentes lugares y el Señor, que conoce todo, dijo: escribe en un libro y envíaselo a ¿quién? A las iglesias que están ¿dónde? Eso dice. Envíale a Éfeso, a Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a cada una de estas iglesias había algo para enseñarle, ¿no es cierto? Para decirles. Pero ¿qué me llama la atención? Que él empieza a hablar de lo que es, no de lo que será todavía, sino de lo que es. ¿Y qué es lo que es? Lo que se está viviendo dentro de la iglesia, lo que vivían ellos como iglesia. Y a la primera iglesia que manda un mensaje es a la de Éfeso, donde él le dice: yo conozco tus obras. Capítulo 2, versículo 2. Yo conozco ¿qué? Tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Recuerda de dónde ¿qué? ¿Y qué tiene que hacer? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Yo sé que has trabajado, que has hecho una cantidad de cosas, pero también sé, dijo el Señor, que has perdido ¿qué? Tu primer amor. Ya no hay pasión por las almas, y menos en este tiempo. Ya no hay quien vaya a buscar a quién. Como una película que había hace un tiempo, ¿no? Sálvese quien pueda. No. Ya no hay. Se volvió monótono. Se volvió frío. Nos parece que el Señor todo lo va a pasar por alto y que hay tolerancia. En el capítulo mismo 2, pero en el versículo 9, dice: yo conozco ¿qué? Tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero ¿qué? Tú eres rico. Yo conozco eso. Le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso le estaba diciendo: yo conozco su trabajo, yo conozco lo que has hecho, pero también conozco que has perdido ¿qué? Tu primer amor. Arrepiéntate. No sea que venga y quite el candelero. Pero a la iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de ¿qué? De Satanás. No temas en nada de lo que vas a sufrir ahora, dice ahí, ¿no es cierto? Lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué le dice a la iglesia de Pérgamo? Versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Y dónde moras? ¿De dónde está el trono de Satanás? Pero tienes ¿qué? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Yo conozco. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí
a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya se pasó el mes de julio, no sé si fueron 4 domingos o 5 domingos, no los conté, haciéndole la fiesta a quién. Y luego participando del sancocho, del ajiaco, de no sé qué, la cerveza, la borrachera, una cantidad de cosas, y quién sabe cuántos evangélicos haya metidos. A mí no me gusta eso, pero me invitan a la comida y eso sí me es bien. Alguien decía, los evangélicos no hartan, pero para comer. Los que esos sí son buenos. No importa si es sacrificado a los ídolos, allá. Y corren para allá. Y corren para lo que les dan. Y es que me gusta como suena el pito del carro. ¿Qué le dice a la iglesia de Tiatira? Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos. Toleras ahí a esa mujer Jezabel. Tengo unas pocas cosas que decirle. Puede que trabaje, puede que haga cosas bonitas, puede, pero también tiene cosas que feas. Tolera, hace. Versículo ¿qué? 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Capítulo 3. ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis? Versículo 1, sí, ya terminando, dice: yo conozco que tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La iglesia podía estar llena, pero solamente habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Eso es lo que dice: andarán conmigo. Versículo 8 del capítulo 3, mensaje a Filadelfia. Yo conozco que tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso dice, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado que mi nombre. Versículo 9 dice: he aquí yo entrego en las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mensaje a la iglesia de Laodicea, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En toda la Escritura, en la única parte que nos hace ver lo que al Señor le hace dar náuseas. ¿Qué es? La tibieza espiritual. Le hace dar náuseas al Señor. Y Él dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. ¿Cómo anda la iglesia ahora? ¿Quiere decir que le estamos haciendo dar náuseas al Señor? Por cuanto no eres frío o caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Eso le dice a la iglesia de qué? De la Odisea. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Decía, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y él le dijo, mire, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le estaba diciendo? A la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿de dónde? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A la iglesia le está diciendo eso, no le está diciendo a los de afuera. En algún tiempo nosotros le decíamos ese versículo a los de afuera, mire, el Señor dice que Él está a la puerta, pero le está diciendo a la iglesia. Porque la iglesia es la que le hacía dar náuseas ¿a quién? Al Señor. Y en cada uno de las iglesias le decía el Señor, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Versículo 13 del capítulo 3. El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu le dice a quién. A la iglesia. Y usted va a encontrar en cada uno de ellos que el Señor le va a decir, el que tiene oídos. Aún él empezó diciendo, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan, porque de pronto puede haber alguien que no sabe leer.
pero sí puede escuchar. Sí puede escuchar. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha las palabras de la profecía de este libro, dice la palabra. Y aquí en ello está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que tiene que oír? Lo que el Espíritu dice ¿a quién? A la iglesia. Eso es lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Entonces, vivimos el tiempo de lo que es, pero luego vendrá el tiempo de lo que será. De lo que será. ¿Qué será? Capítulo 4. Encontramos una adoración celestial. ¿Después de qué? De esto. ¿De qué? De lo que estaba viviendo la iglesia, de lo que es la iglesia, de lo que ha vivido la iglesia, de lo que sigue viviendo la iglesia, de lo que hemos predicado por años, de lo que nos predicaron a nosotros. Después de esto, de la tibieza espiritual, de la gente que vive bien, de los fríos que nunca conocieron de la palabra, después de esto miré, y aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Ya es completamente diferente en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ¿cuál? De lo que estaba viviendo la iglesia, de la tribulación, de la angustia, del dolor, de la aflicción, del desánimo. Después de estas, yo te voy a mostrar lo que será después de estas. Y al instante, ¿qué dice? Yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cantábamos un coro hace un tiempo, ¿no? Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. La música de nuestro hermano Danilo Montero, que se sacaba un cántico de aquí, de la palabra de Dios, y los cantábamos, y sabíamos esto, que Él estaba ahí en el trono sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? A piedra de jaspe, cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a ¿qué? A la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ¿qué? 24, donde voy leyendo, ancianos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salía ¿qué? Relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando habla de 7 espíritus, habla de manifestaciones. De las manifestaciones de Él, de 7 espíritus de Dios. ¿Dónde vamos? Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Estos seres vivientes lo pueden encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 22. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. En el mismo capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5 hasta el versículo 10, pueden encontrar eso en el capítulo 10 de Ezequiel, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Y los 4 seres vivientes tenían ¿qué? Cada uno
6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir que santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Seres extraños, pero que adoraban a Dios. Estos seres extraños son querubines y serafines. No lo podíamos pensar que es alguna otra cosa. Ezequiel capítulo 1, versículo 18, capítulo 10, versículo 12, y el libro de Isaías capítulo 6, versículo 2, van a encontrar todo esto que está dentro del libro de Apocalipsis. Lo que el Señor le revela a Juan, ya se lo había revelado ¿a quién? A Ezequiel. Ya lo había revelado a Isaías. No le estaba mostrando quizás cosas nuevas, sino lo que está dentro de la palabra del Señor. Es en este tiempo donde se inventaron que el Señor viene y revela cosas nuevas. El Señor me mostró que le iba. El Señor me mostró, el Señor nos muestra a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Él nos guía a través de su palabra. Y mire lo que dice, versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La reverencia de estos ante la presencia de Dios. ¿Cómo es la reverencia de nosotros cuando venimos a una reunión? ¿Cómo es la reverencia de nosotros cuando decimos que venimos a adorar a Dios? Hoy la alabanza estaba espectacular o yo estaba dispuesto. La alabanza siempre estará buena. Depende de cómo estemos nosotros. Si yo vengo pensando más en que tengo que hacer una cantidad de cosas, de que esta semana estoy preocupado, de que la he comprendido, que la olla no sé si apagué el arroz o no, la alabanza va a ser cansona y larga, ¿no? Pero si yo vengo dispuesto para adorar a Dios, cantábamos un coro hace algún tiempo, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Y yo no vengo a ver, aquel hermanito no levantó las manos, levanto mis manos, y ando en el bolsillo, hermano. Como cuando cantábamos, estoy alegre, alegre, estoy alegre. Ay, hermano. Mostraba esa alegría que tenía. Entonces depende cómo estemos nosotros, nuestro sentido de ánimo para alabar a Dios. Entonces podemos salir gozosos y decir: hoy he podido adorar al que vive por los siglos de los siglos. Hoy he podido venir a alabar al que vive por los siglos de los siglos. Pero lo contrario, hoy la alabanza sí no me gustó. Menos mal, porque no era para nosotros. Menos mal. Porque donde le llegue a gustar se pega a que le canten las canciones que le gustan. Pero cuando las cantamos para Dios, entonces nos motivamos y de pronto hasta una lágrima nos escurre, ¿no es cierto? Que no solamente estemos cantando que una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Porque a veces
es más Jesús el que llora por nosotros que nosotros por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Se nos olvida el propósito. Se nos olvida cuál es el propósito de venir para adorar a Dios. Y entonces por eso sacamos ese día de 2 horas, porque ya fue el día, de hora y media, para decir, ay, verdad que yo tengo otras cosas que hacer, que son más importantes. Cuando lo que es importante se nos vuelve común, pierde la gracia. Algunos quizás vieron que iba a llover, no vinieron. Algunos dijeron, es Santa Cena, de pronto se alarga ese culto. No vinieron. Cuando ese día deberíamos estar todos aquí agradecidos, hermano. Todas las veces que comiera ese pan y bebiera esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Saber el propósito, saber para qué estamos llamados y saber que el tiempo se acerca. Y después de esto, dijo el apóstol, oí una voz del cielo que decía, venga y demostraré lo que sucederá después de esto. Preparémonos, hermanos que nos ven a través de este medio, preparémonos. La venida del Señor se acerca. La situación a nivel mundial no está tan fácil. La situación en nuestro país no está tan fácil. Hay motivos. Adorar a Dios, pero también prepararnos para ese día. Cuando Él venga, dijo el Señor, hallaré fe en la tierra. La fe se ha perdido, la confianza se ha perdido. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.